Hola, voy a hacer un video en este caso tomándome un café con leche fresco, porque bueno, porque no es capuchino, porque capuchino normalmente tiene espuma y todo lo demás, este no, este es café mezclado con leche fría porque está haciendo mucho calor y aunque yo ese tipo de bebidas las suelo tomar aunque haya mucho calor caliente, pero esta vez dije, bueno, voy a tomar la fresca para ver cómo es muy rico. Entonces, hace mucho tiempo que no hacía videos sobre diferentes temas y como hay ese canal donde se habla de diferentes temas, hoy quise aprovechar para decir un tema muy interesante que es el punto de vista de las personas que han estado viviendo, no viajando por placer ni nada de eso, viviendo en diferentes lugares del mundo por cualquier motivo que sea, por trabajo, porque tuvo que ir a mi punto de vista. No, entonces mi punto de vista es de que tuve que ir a otro país a aprender otro idioma porque ese era el idioma que se hablaba allí, no el mío. Es que el punto de vista turístico de que tú idealizas un país porque ese país está famoso por su historia, por sus paisajes, por sus monumentos, por su gente, y ir a vivir es bastante diferente, ¿no? Y sobre todo si no estás viviendo la parte icónica del país, ¿no? Porque la parte icónica del país es lo que te suele conquistar. Si llegas en circunstancias en que no tiene nada que ver con viajes o de vacaciones, eh, la experiencia es diferente. La experiencia es diferente porque se supone que vas como si fuera una especie de trabajo. Aunque tú no estés trabajando, ese viaje, desde que por cualquier motivo haya sido, se convierte en un trabajo. Te toca aprender el idioma, aprender la cultura, conocer a su gente y, en definitiva, adaptarte a lo que era tu vida anterior. Porque la vida que nosotros conocemos en el lugar de origen que nos vio nacer, crecer y todo, es seguramente diferente. Todos tenemos las mismas necesidades, todos somos al final muy humanos. Aunque tengamos culturas diferentes, casi siempre nuestra manera de adaptarnos es simplemente entender que todo funciona más o menos igual, solo que nos toca aprender con paciencia el idioma, saber que nuestras costumbres con las que nosotros venimos de un país son diferentes a ese país. Entonces nos toca tomar esa especie de medida en la que nosotros tenemos nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras culturas. Yo, por ejemplo, nunca me tomo el café frío y hoy he decidido tomármelo. Es algo muy puntual, muy diferente, no forma parte de lo que yo suelo hacer, casi nunca lo tomo a esta hora. Entonces son cosas que son especiales de ese momento. Entonces eso es lo que yo he hecho hoy en este día. Cuando yo voy a un lugar, cuando yo fui a un lugar donde no había estado nunca, seguí siendo yo misma porque no me cambiaba yo, simplemente el lugar era diferente, las personas eran diferentes, las costumbres eran diferentes, pero yo claramente sí tenía un techo donde yo podía a lo mejor tener las cosas como a mí me gustaban. Entonces, la diferencia es eso, que si yo voy a ese país, como me tocó hacerlo hace muchos años, me tocó aprender con mucho esfuerzo su idioma, con mucho esfuerzo cómo se comunicaba entre personas de diferentes tipos de personas, diferentes tipos de carácter, y me tocó saber que para poder apreciar el lugar tenía que entender cómo eran esas personas. Y así fue, poco a poco, pasito a pasito, que yo aprendí, sea el idioma con libros, con televisiones, con videos, con empezar a hablar aunque me equivocara, aunque pareciera chistoso y a la gente le diera risa. Y entonces ese es el tema que yo quiero tocar hoy y que para mí es importante porque es una experiencia que yo tuve, no es algo que me estoy inventando, no es hipotético, no es imaginario, no es la historia de otra persona, es la historia de mi vida. Y entonces quería compartirla en un video que es muy corto y que no quería ser muy pesado, pero que sí, que cuando te toca viajar, que no es por vacaciones, y te toca ser parte por un tiempo y formar parte de ese país, es muy difícil al inicio, pero no es imposible. Y por cuanto las situaciones sean duras, siempre tenemos ese espacio donde nosotros sí podemos hacer lo que siempre hemos hecho. Por ejemplo, si a mí me gustaba una cierta comida y no la encuentro en ese lugar, hasta que no logre, me voy a intentar, porque todos los alimentos casi siempre se pueden conseguir
A lo mejor no las recetas, a lo mejor no exactamente igual lo que te guste, pero sí lo que te permite para tú estar bien y algún gustito, ¿no? El resto, si tienes un teléfono para hablar con tu familia, puedes hablar el idioma de tu país. Y mientras tanto, fuera de allí, puedes entonces ir aprendiendo el idioma del lugar que te toca estar y ir poco a poco sabiendo que tu país sigue en ti o tus costumbres siguen en ti, pero no han viajado contigo, no son ese lugar. Entonces uno tiene que ir poco a poco adaptándose, acostumbrando, esforzándose en formar parte de ese lugar porque por algún motivo está allí. Y a lo mejor lo que inicialmente nos cuesta, porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, nos empieza poco a poco lo empezamos a entender, y si lo empezamos a entender, entonces va a ser más fácil de vivirlo por ese motivo, porque nos parece difícil porque es desconocido, nos parece difícil y nos parece que no nos gusta porque es simplemente totalmente opuesta a lo que conocemos. Entonces, eso es mi experiencia, y como hace mucho tiempo que me pasó y yo no había hablado de eso y quería conversar de eso, entonces la quise hacer en el video por donde queda explicada, porque es una experiencia que me ha enriquecido ahora, sobre todo después de mucho tiempo que la he vivido, pero inicialmente no fue fácil, fue bastante difícil, pero no fue imposible. Simplemente había las ganas de decir, bueno, yo ahora estoy aquí, me toca aprender este nuevo idioma, aprender esta nueva cultura, y poco a poco, uno lo va logrando. Y eso es todo el video de hoy. Chao, gracias.